Hola, hola, ¿qué tal amigos? Nosotros vamos a hablar en este video sobre la Segunda Guerra Mundial, lo cual estaremos abordando diferentes temas de interés. Algunos de mis compañeros hablarán sobre lo que pasó en estos temas. Como algunos ya los conocemos, son las causas de la Segunda Guerra Mundial, primera etapa, segunda y tercera etapa, y sus consecuencias. Primero empezaremos con el tema de la primera etapa. Entre las causas a más a corto plazo de la Segunda Guerra Mundial se puede mencionar el ascenso del fascismo italiano en la década de 1920, el militarismo japonés y sus invasiones a China en la década de 1930 y en especial la toma del poder político de Adolf Hitler y el partido nazi en Alemania de 1933, a lo que siguió una agresiva política exterior. El detonante del conflicto fue la declaración de guerra del Reino Unido y Francia hacia la Alemania nazi. El periodo entre guerras se había desarrollado en Alemania un fuerte espíritu revanchista tras la imposición del Tratado de Versalles, que significó la aceptación de la derrota del país en la Primera Guerra Mundial. Los términos abusivos del tratado, que incluían la desmilitarización de Renania, la prohibición de unificarse con Austria o los Sudetes, la pérdida de territorios de habla alemana como Danzig, zonas de bajo dominio histórico del Reino de Prusia, y las limitaciones en el ejército, que quedó reducido a una fuerza militar simbólica, y la cláusula que hacía responsable a Alemania de la guerra y con ella la obligación de pagar pesados tributos en forma de reparaciones de guerra, hundió a la nación germana, especialmente tras Primera etapa de la Segunda Guerra Mundial. La primera de las etapas de la Segunda Guerra Mundial es la llamada Guerra Relámpago, pudiendo situarla cronológicamente entre 1939 y 1940. Es conocida por los primeros ataques lanzados por parte de las potencias del eje para tomar posición relevante, siendo ataques rápidos, y por ello se le llama a esta etapa Guerra Relámpago. En 1939 Hitler ya era líder total de Alemania, habiendo terminado con la oposición y colocándose como cabeza del Estado alemán de forma vitalicia. El nazismo consideraba que Alemania había sido humillada por diferentes estados europeos tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, y por ello debía iniciarse una guerra total para recuperar lo que consideraban como propio. Guerra Mundial, segunda fase. La batalla por la URSS. Aunque no tenía el deseo de llevar una guerra en dos frentes, Hitler consideró que la Gran Bretaña seguía en la guerra porque esperaba el apoyo de la Unión Soviética. Esto lo motivó, junto con su necesidad de obtener recursos de la región norte del Mar Negro, petróleo, carbón y otros minerales, a romper el pacto germano-soviético de 1939 y desarrollar su plan Barbaroja. La batalla por el Pacífico. A finales de 1941, los japoneses trataron de repetir sus estrategias de 1905 contra los rusos, Guerra Rusa-Japonesa, y de 1914 contra los imperios centrales, participación del Japón en la Gran Guerra, y atacaron, por sorpresa y sin previa declaración bélica, a la flota norteamericana del Pacífico anclada en Hawái. Su plan consistía en hundir la flota y dejar a los norteamericanos sin capacidad para participar en una guerra marítima, por lo que podrían expandir sus dominios sobre todo el Pacífico y convertir a las antiguas colonias europeas en proveedores de materias primas y vasallos suyos. La operación le redituó el aniquilamiento de casi todos los acorazados. Barcos inmensos y viejos que habían sido diseñados como arma de guerra en 1980, en épocas en las que no existían los aviones como plataformas flotantes de artillería. El ejército japonés ocupó la posesión francesa, británicas y americanas de Asia del Sur, como Indochina, Hong Kong, Singapur y Filipinas, con la intención de tomar los campos petroleros de Malasia y amenazar también a Australia. Tercera etapa de la Segunda Guerra Mundial. La tercera etapa de la guerra fue el 19 de noviembre de 1942 al 31 de diciembre de 1943. Marcó el inicio de la contraofensiva de las tropas soviéticas, que condujo a la derrota de la agrupación alemana de 33.000 unidades durante la batalla de Stalingrado, el 17 de junio de 1942 al 2 de febrero de 1943. ¿Qué pasó? Los soviéticos cercaron Berlín
que cayó el 2 de mayo. Hitler y sus más cercanos colaboradores se suicidaron antes de la caída de la capital del Reich. El 8 de mayo. El 8 de mayo se rinde lo que queda del ejército alemán, incluyendo una gran cantidad de menores de edad, casi niños, y de esta forma concluye la guerra en Europa. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años. 110 millones de personas fueron llamadas a las armas durante la Segunda Guerra Mundial. Murieron más de 55 millones de personas. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Fue el conflicto más grande y destructivo de la historia. Alemania invadió a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera de 1940. Alentada por los alemanes, la Unión Soviética ocupó los estados bálticos en junio de 1940. Italia, miembro del Eje Países aliados con Alemania, se sumó a la guerra el 10 de junio de 1940. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los nazis libraron y finalmente perdieron una batalla aérea contra Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. La consecuencia más importante de la Segunda Guerra Mundial es que Europa quedará relegada a un segundo plano frente a la superpotencia Estados Unidos y la URSS. El mundo queda dividido en dos partes, lo cual preludia un nuevo conflicto. Los países democráticos capitalistas liderados por la Estados Unidos y los países socialistas liderados por la URSS. Otra consecuencia es el fuerte rechazo a la guerra que provoca la Gran Matanza, el Holocausto judío, etc. Ello hace urgente desarrollar organismos de cooperación internacionales que eviten futuras guerras, la ONU. Estados Unidos es nuevamente el gran vencedor de la guerra. Este país se convierte en el líder económico mundial y su propia propaganda le convierte en el modelo de la democracia frente al fascismo. Esperemos que estos temas hayan sido de su agrado y claro útil esta información. Nos vemos en otro video más. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Bye bye.